Buenas tardes, damos inicio a esta sesión del día de hoy, 17 de mayo de 2024, de termodinámica y mecánica de los fluidos. Entonces, vamos a mostrar en primer lugar de qué se trata el módulo 2 del aula virtual, que está dedicado a la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos y sistemas cerrados. Vamos a comenzar mostrando en el aula virtual lo que tenemos. Vamos a cambiar de otra cosa. Entonces, tenemos como siempre el módulo 2. Tenemos la videoguía didáctica del módulo, los recursos educativos, comenzando con un video dedicado a lo que es la interpolación, entendiendo la interpolación como encontrar mediante una ecuación lineal un valor que no aparezca en las tablas termodinámicas. Voy también a encender la cámara, que la había apagado por motivos de ancho de banda. Hay una persona que me está pidiendo que compartamos el link de la clase por el grupo. ¿Tú estás en el grupo, Gilberto? Sí, profe, denme, van a hacerlo, pues. Sí, por favor, para que me ayude, porque aquí no tengo el WhatsApp activado en la computadora. Entonces, y tenemos acá este archivo en PDF sobre la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados y este archivo en PDF sobre la primera ley de la termodinámica para volúmenes de control. Los capítulos 3 y 4 del libro de termodinámica en inglés y estos recursos educativos complementarios. También tenemos un cuestionario del módulo 2, que tengo que entonces modificar la fecha. Aquí la fecha no está modificada. Vamos a darle chance hasta el otro domingo, el domingo 26 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en lo que es la primera ley de la termodinámica? Fundamentalmente un balance de energía, entendiendo que la energía de un sistema se expresa o se transforma mediante dos formas de energía. Una forma es el calor y la otra forma es el trabajo. Voy a dejar de compartir el curso para comenzar a compartir el archivo en PDF. Reitero que la fecha que está acá del cuestionario la tengo que modificar. Bienvenida, Jacqueline. Buenas noches. Entonces me confirman que se está viendo un archivo que dice primera ley de la termodinámica, por favor. Todavía no ha cambiado. Sí, sí Profe, se cambió. ve solamente la plataforma. Ok, vamos a dejar de compartir y volver a compartir nuevamente. Como hoy el internet está lento, entonces pasa esto. El que me está dando error para encender la cámara. Le di para encenderla y no quiere encender. Entonces, cuando me deje compartir, compartiré. Primero debemos entender lo que es el calor y lo que es el trabajo. Entonces, de una forma intuitiva, nosotros siempre hemos asociado al calor como que hay una temperatura muy alta en el ambiente, y eso es una confusión que existe. Solemos confundir lo que es el calor con lo que es el trabajo. Mientras que el calor es una forma de energía
que fluye de un cuerpo a otro por una diferencia de temperatura. Eso es lo que es el calor. Mientras que la temperatura es un número que está relacionado con la cantidad de energía que tiene un sistema. Entonces, la temperatura es una variable que tú puedes medir, la temperatura de un fluido, la temperatura del cuerpo humano, la temperatura de un cuerpo, la temperatura de la tierra, la temperatura ambiente. Mientras que el calor, entonces, es una forma de energía que va de un lugar a otro, de un cuerpo a otro cuando hay diferencia de temperatura. Y siempre va de una fuente caliente a una fuente fría. Y todavía no he podido compartir. Ahora, ¿qué es una fuente caliente y qué es una fuente fría? Usualmente asociamos con una fuente caliente a algo que tiene una temperatura alta y una fuente fría a algo que está cercano al hielo. Pero esos son conceptos relativos porque, por ejemplo, en un día como hoy que ha sido tan caluroso, con una temperatura tan alta, que debe estar en el orden de los 30 grados, aquí lo voy a verificar rápidamente cuánto será la temperatura ambiente a esta hora. Profe, Dígame. 71 grados. 31 grados Celsius. Y bueno, acá donde estoy yo, pues no sé. Bueno, sí. Entonces, decimos, bueno, el día está muy caluroso, perfecto. Pero la temperatura de un automóvil es mucho mayor que esos 31 grados Celsius. ¿Y hacia dónde van los gases de escape del automóvil? Hacia el ambiente, ¿cierto? Entonces, ese calor que viene del motor del automóvil sale a través del tubo de escape y va hacia el ambiente, que en ese caso es la fuente fría. Entonces, por eso les digo que eso de calor y frío son conceptos relativos. Y en algún momento podré compartir, pero hasta ahora no ha sido posible. Entonces, hay que estar claro con eso. Si, por ejemplo, en un día cálido como hoy, usted tiene mucho calor, que es normal que esté acalorado porque hay una temperatura muy alta, usted llega a su casa, o ustedes llegan a su casa y les provoca tomarse un agua con hielo. Entonces, en ese caso, si usted toma el agua del grifo y el agua del grifo puede estar a 31 grados Celsius y el hielo lo sacan de la nevera, está por debajo de 0 grados Celsius, que es el punto de fusión del agua, entonces ahí sí hay una transferencia de calor del agua que está líquida hacia el hielo. Entonces ocurre que se va transfiriendo calor desde esa fuente caliente, que es el agua líquida, hasta la fuente fría, que es el hielo, hasta que llega un momento en el cual conviven las dos fases, la fase líquida y la fase sólida, y por tanto se alcanza el equilibrio termodinámico alrededor de 0 grados Celsius. Cuando estamos en 0 grados Celsius, es que puede convivir o coexistir tanto el agua como el hielo. El agua líquida, quiero decir, con el hielo. Y en algún momento me dejará compartir. Voy a tener que, no sé qué hago, porque no me deja compartir la pantalla. Aquí la tengo y no me la deja compartir. Está como bloqueado. Diga. No sé, ¿quiere que presente lo que está en la plataforma? Es el capítulo, en el módulo 2 aparece un archivo que se llama Primera Ley para Sistemas Cerrados, que es de lo que estoy hablando en este momento, pero que no puedo presentar. Ok, pues si lo puedo abrir, pues, déjame ver. Ajá, intenta, por favor. Y con respecto al trabajo, que es algo de los cuales ustedes ya han estudiado cuando estudiaron física, tanto cuando vieron física acá en la carrera como en el bachillerato, el trabajo generalmente viene asociado a una fuerza y a un desplazamiento. Entonces, eso es lo que es el trabajo desde el punto de vista físico. Entonces, ahí era cuando tenemos el trabajo, por ejemplo, de un resorte, que es igual a F por K, y como la fuerza de un resorte es proporcional a la constante del resorte, y el desplazamiento, entonces se obtenía una expresión para expresar el trabajo de un resorte
en función de la constante del resorte y el desplazamiento. Ahí me avisa. Ve si puedes compartir tú entonces, por favor, y me ayudas. Muy bien, vamos. Esa es la primera, ¿cierto? Búscate la lámina 3, por favor. Ok, la lámina 3 entonces. Entonces, hay diversos procesos, y esto es importante saber lo que ocurre en termodinámica, que se estudian en termodinámica. El primero que coloqué ahí es el proceso politrópico, pero voy a comenzar de abajo hacia arriba. Vamos a comenzar leyendo lo que es un proceso isocórico, que es un proceso que ocurre a volumen constante. Entonces, ¿dónde ocurren procesos a volumen constante? Vamos a suponer que nosotros tenemos una olla de presión, que son las que se utilizan para cocinar cosas duras, por ejemplo, los granos y las carnes duras. Si ustedes tienen una olla de presión y la tienen con ¿cómo se llama? Con la válvula de vapor cerrada, entonces el volumen es constante. El volumen físico es constante porque la olla no se va a expandir. Y entonces ustedes añaden agua, habían añadido agua a ese envase y ponen eso a calentar. Llega un momento en que cuando se incrementa la temperatura y se alcanzan los 100 grados Celsius, el agua comienza a convertirse en vapor. Entonces, allí se dio un proceso a volumen constante. ¿Por qué? Porque físicamente el volumen no cambia, pero sí hubo cambio de temperatura, porque inicialmente el agua estaba a 25 o 30 grados Celsius de acuerdo a la temperatura ambiente que tuviéramos ese día, hasta que llegó a los 100 grados Celsius y aparece entonces aparecer vapor. Eso es un proceso isocórico, donde no hay cambio de volumen. En un proceso isotérmico, tenemos que la temperatura permanece constante. Ejemplo de proceso isotérmico, en los procesos industriales, sobre todo en los procesos, digamos, de producción de alimentos, son procesos isotérmicos en el sentido de que la temperatura debe ser constante. Ojo, eso de que temperatura constante es constante dentro de una tolerancia. Vamos a suponer en un proceso de incubación, que es un proceso en el cual los huevos fértiles se convierten en pollitos, que eso que hacen que las gallinas empollan en un nido a los huevos para obtener pollitos. A nivel industrial hoy en día se hace en unos equipos llamados incubadoras. Entonces, esas incubadoras te garantizan que la temperatura es siempre constante, pero por supuesto dentro de una tolerancia. Entonces, si la temperatura se fija, si mal no recuerdo, eso era en 99.5 grados Fahrenheit. La temperatura de incubación, que pues vamos a convertirla a grados Celsius. Son más o menos 37 o 38 grados Celsius la temperatura de incubación. Entonces, ese proceso ocurre a temperatura constante porque hay un controlador de temperatura. Ese controlador de temperatura, para que la temperatura se mantenga constante, la va midiendo. Hay diferentes sensores de temperatura a lo largo de esas incubadoras. Te miden esa temperatura y cuando la temperatura sobrepasa el rango establecido, la tolerancia, que puede ser más o menos, qué sé yo, medio grado. Si la temperatura es 37.5, usted dice, bueno, lo máximo va a ser 38 y lo mínimo 37. Por decir algo que si caen en cuenta, es similar a la temperatura humana. La temperatura humana, cuando uno se toma la temperatura, es 37.5 grados. Cuando llega a 38.5 hay fiebre. Entonces, cuando la temperatura llega a 38, la temperatura es mayor que lo deseado, lo que hace el sistema de control es que abre una compuerta para que ingrese aire fresco. O active un ventilador de acuerdo al sistema de control y al tipo de equipo que tenga esa incubadora. Cuando la temperatura está por debajo, llega a 37, entonces activa de repente una resistencia y esa resistencia te vuelve a llevar a temperatura 37.5 y eso es más o menos una temperatura constante. Es un proceso isotérmico y se hace así porque si hay una alteración en ese proceso, sencillamente
no se logra obtener el producto final, que son pollitos sanos y hermosos para después llevarlo a las granjas de engorde o a las granjas de ponedoras si está incubando ponedora. Lo mismo ocurre con el proceso de producción de pan, la pasteurización, con cualquier proceso de temperatura. Se dice que es un proceso a temperatura constante, pero se coloca un controlador y se establece una tolerancia. Un proceso isobárico es un proceso que ocurre a presión constante. Lo mismo. Tenemos, por ejemplo, dispositivos para garantizar que esa presión sea constante. En el caso que se me viene ahorita a la mente, los procesos que ocurren a presión constante, procesos con aire comprimido, procesos neumáticos. Entonces, se tiene una presión a la salida del compresor y el compresor, por ejemplo, tiene un transductor de temperatura que contrasta la temperatura a la salida con la temperatura que tiene programado el PLC del compresor o el sistema de control del compresor. Y en base a eso hace acciones para mantener la presión constante. Y tenemos también un proceso politrópico, que es un proceso en el cual se cumple una ley matemática, que la presión por el volumen elevado a una variable es igual a constante. Eso con respecto a lo que es el proceso politrópico. Podemos avanzar, por favor, a la siguiente lámina. La lámina 4. Ahí tenemos, por ejemplo, esto es muy importante que lo comprendan, muchachos. El trabajo realizado en la compresión de un gas ideal. Entonces, aquí en termodinámica, la ecuación de estado de un gas ideal no la expresamos como en física, que P por el volumen es igual a masa por R por T, o también había algunas ecuaciones que la expresaban con el número de moles, N. Aquí sencillamente decimos que la presión por el volumen específico es igual a R por T, donde T va en Kelvin, P va en kilopascal, y esta R es una constante que ya no es la constante universal de los gases, es una constante que es propia para cada gas y que aparece en las tablas termodinámicas. Entonces, si suponemos que el proceso es de tipo politrópico, entonces la presión por el volumen es elevado a un número es igual a una constante. Entonces, el trabajo lo vamos a expresar de esta manera, como esa constante que ya habíamos calculado, por esta integral definida que aparece evaluada acá. Es importante una cosa que no les he dicho. En termodinámica, el trabajo ya no lo vamos a expresar como lo expresamos en física. Lo vamos a expresar en general, como una presión, como dice acá, por un diferencial de volumen. Y eso tiene toda una explicación. Y es porque la presión es igual a la fuerza dividida por área. Entonces, en termodinámica, la fuerza se puede expresar como presión por área. Y X, que es el desplazamiento. Entonces, puedes decir que el trabajo es igual a la presión por el área por X, que es el desplazamiento. Y si tú el área la multiplicas por un desplazamiento, obtienes un volumen. Por eso es que en termodinámica el trabajo es igual a P por diferencial de volumen. ¿Podemos avanzar, por favor, a la siguiente diapositiva? El trabajo de un gas ideal, recuerden que un gas ideal es un gas que cumple con esa expresión que aparece allí. Presión por volumen específico es igual a R por T. Entonces, si ocurre que la temperatura es constante, es decir, que un proceso isotérmico, puedes tener que la presión se puede expresar, como dice en la tercera línea, como R por T entre V. Entonces, si tú expresas la presión como R por T entre V y lo metes dentro de la integral definida, sería R por T entre V diferencial de V. El R, la R y la T, siendo unas constantes, salen de la integral. Y entonces te quedaría la integral del diferencial de volumen entre volumen, que eso es el logaritmo natural. Y entonces sencillamente el trabajo de un gas ideal en un proceso isotérmico, ahí me comí una letra, sería R por T por el logaritmo del volumen final menos el volumen inicial, pero no el volumen físico, sino el volumen específico. Cuando es un proceso isobárico, es decir, un proceso a presión constante, el trabajo sencillamente es la presión por la diferencia de volumen. Podemos continuar, por favor. En algunos casos, el calor lo podemos expresar
como el calor específico por la masa, por el diferencial de temperatura. En algunos casos, eso aparece también en tablas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos tipos de calor: calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante, y eso aparece en tablas. No nos vamos a detener en eso, vamos a continuar. Esto sí es muy importante. En el siglo XIX, el señor Joule, que de hecho su nombre, Joule, es el nombre de la unidad de energía, el Joule. Entonces, Joule hizo un experimento como el esquema que vemos aquí, donde tenemos un termómetro que él colocaba para medir el incremento de temperatura en un recipiente con agua que estaba bien aislado. Y él se dio cuenta que había una equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor. Entonces, él se dio cuenta que para elevar el agua dentro del recipiente en 1 grado Celsius debía hacerse un trabajo equivalente a 4.18 kilojoules en unidades, en terminología moderna. Eso es lo que se llama equivalente mecánico del calor. Entonces, de esa manera, gracias a descubrimientos como ese, es que se ha logrado establecer la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos y sistemas cerrados. Continuamos, por favor. Entonces, la variación de energía, la variación total de energía en un sistema está dado por los cambios que ocurren en la energía potencial y la energía cinética. Eso es el cambio de energía. Y en termodinámica dijimos que esos cambios de energía se representan en forma de calor y en forma de trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede también acá? En termodinámica, la energía potencial es despreciable. ¿Por qué? Porque es muy pequeña en comparación con la energía interna. Y la otra energía, que es la cinética, también se desprecia. Entonces, de esta manera, en un sistema termodinámico, los cambios de energía se van a representar siempre en forma de calor y en forma de trabajo. Entonces, esto sería la ecuación de la primera ley. E2 menos E1 es igual al calor menos el trabajo. Pero este E2, que es la energía en el estado 2 menos la energía en el estado 1, ya no vamos a hablar de energía, sino energía interna, que es una energía asociada con la actividad molecular que tiene la sustancia. Y de una vez vamos a estudiar lo que es la convención de signos. Esto es bien, bien importante. Si expresamos la primera ley de la termodinámica como variación de energía es igual a calor menos trabajo, hay que entender la convención de signos. El calor es positivo cuando se añade al sistema. Por ejemplo, cuando yo ingreso un combustible en una caldera, en una cámara de combustión de un automóvil, el calor está ingresando al sistema porque yo como usuario lo estoy añadiendo, bien sea porque estoy añadiendo, aprovechando el poder calorífico de la gasolina o del diésel o del gas licuado de petróleo, o estoy aprovechando el poder calorífico de la madera, del carbón, del bagazo de caña, en el caso de que esté utilizando una caldera para producir vapor, bien sea para un proceso industrial que requiera vapor o para generar potencia en una central termoeléctrica, por ejemplo. En cambio que el trabajo, hay también trabajo positivo y trabajo negativo. El trabajo es positivo cuando el sistema hace trabajo. Y el trabajo es negativo cuando se consume trabajo. Veamos ejemplos. Una turbina es un dispositivo que produce trabajo porque yo estoy aprovechando, bien sea la energía del agua o la energía del viento, en el caso de las turbinas eólicas que tenemos instaladas hoy en día en Penonomé y sus alrededores. O estoy aprovechando los gases de escape si es una turbina a gas, por ejemplo. Entonces, ese es un dispositivo que está haciendo trabajo, bien sea para mover un generador eléctrico, o bien sea para impulsar un barco, o bien sea para impulsar un automóvil. Entonces estoy produciendo trabajo. Las bombas y los compresores consumen trabajo. ¿Por qué? Una bomba no funciona si no tiene un motor eléctrico que la mueva. Un compresor no produce trabajo si no tiene un motor eléctrico o un motor a gas o una turbina o un dispositivo que lo mueva. Entonces, y eso uno lo ve cuando uno va andando en el carro.
Cuando uno va en su automóvil y llega a una subida, ¿qué hace mucha gente? Mucha gente apaga el compresor del aire acondicionado y uno siente que el carro responde mejor. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿No han experimentado ese fenómeno? De que van... Cierto. Y mucha gente... Y también aplica mucho cuando uno está en altura. Cerro Punta, Chiriquí, se siente más esos fenómenos. Porque vas en una loma muy fuerte. Entonces, bien claro con esto, muchachos. Las turbinas producen trabajo. Las bombas y los compresores consumen trabajo. Entonces, en el carro, por ejemplo, en el carro el único dispositivo que produce trabajo es el motor. Los abanicos consumen trabajo. La bomba de combustible consume trabajo. La bomba de aceite consume trabajo. La bomba de refrigerante consume trabajo. El compresor del aire acondicionado o el compresor del sistema de freno, cuando son vehículos pesados, también consume trabajo. Le resta potencia al motor. Es decir, transforma la energía para mover otros dispositivos. El alternador le quita también un poco de potencia al motor para producir electricidad, porque al fin y al cabo es la correa, una correa que está conectada al motor. Entonces, por esa razón es que han inventado también los sistemas eléctricos en los automóviles para consumir menos potencia. Antes las bombas eran mecánicas, las bombas de gasolina. Hoy en día son eléctricas. ¿Por qué? Porque son más eficientes. Los abanicos antes eran mecánicos. Ahora en los carros pequeños son eléctricos. Y en los vehículos pesados siguen siendo lo que llaman fan clutch, que son todavía equipos mecánicos. Podemos continuar, por favor. Entonces, esto ya lo comentamos acá, que la energía total es la energía interna más la energía potencial más la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. En un compresor, el cambio de altura es muy pequeño, el cambio de velocidad es despreciable, así que por ese motivo se desprecia. Vamos a avanzar. Esto ya lo dijimos también. Así que podemos avanzar también. Fíjense ustedes los ejemplos. Si un automóvil de 1100 kilos tiene una energía cinética de 400 kilojoules, determine su velocidad. Y a qué altura debería levantarlo una grúa para tener una energía potencial equivalente a esa energía cinética. Entonces, fíjense, si la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y yo despejo de allí la velocidad, lo que hago es multiplicar la energía cinética por 2, dividirlo entre la masa y sacarle la raíz cuadrada. Quiere decir que ese vehículo debería tener una velocidad de casi 27 metros por segundo para tener 400 kilojoules de energía potencial. Y si yo de energía cinética, perdón. Y si yo quisiera esa energía, obtenerla mediante energía potencial, tendría que agarrar una grúa de esas de construcción y levantar el carro hasta una altura de 37 metros para que tenga esa energía potencial. ¿Sí? Avanzamos, por favor. Fíjense que este ejemplo que es un poco más ilustrativo. Si yo tengo 1 kilo de agua a 25 grados Celsius y yo quiero elevarle la temperatura, la energía en 1962 joules. Entonces, si yo quiero a ese kilo de agua, que es un litro de agua, elevarle la energía cinética a 1962 joules, yo debería subirlo hasta una altura de 200 metros. Disculpen entonces. Entonces, para eso yo debería subir ese litro de agua hasta una altura de 200 metros. Si yo quisiera que esa misma cantidad de agua tenga esa cantidad de energía cinética, debería montarme en un automóvil o debería montarme en un avión. En un avión es más fácil. Y tener una velocidad de 225 kilómetros por hora. Pero si yo quiero obtener esa misma variación de energía a punta de temperatura, es muy fácil,
porque lo que tengo que hacer es colocarlo en una estufa, colocarlo en una olla, colocar ese litro de agua en una estufa y con subirle la temperatura medio grado, que son 0.47 Kelvin, yo le doy más energía. Entonces, por ese motivo es que se utiliza el vapor como fuente de energía, porque es relativamente sencillo, aunque sea muy costoso porque estamos quemando un combustible, darle una gran cantidad de energía al agua para convertirla en vapor y posteriormente impulsar una turbina en un ciclo de generación. Podemos continuar, por favor. Tenemos aquí un ejemplo. Vapor saturado a 200 kilopascal está en un recipiente cilindro pistón de presión constante. En ese estado, el pistón está a 0.1 metros del fondo del cilindro, cuya área transversal es 0.25 metros cuadrados. Si la temperatura se eleva a 200 grados Celsius, determine el trabajo que realiza el sistema. Entonces, primero hay que tener en cuenta que es un proceso isobárico, es decir, un proceso de presión constante. Quiere decir que en todo momento la presión va a ser de 200 kilopascal. Y entonces el trabajo va a ser sencillamente la presión por la diferencia de volumen, el trabajo total. Hay trabajo total y trabajo específico. El trabajo total es en kilojoule y el trabajo específico es en kilojoule por kilogramo. Entonces, con ese dato que tenemos acá, vapor saturado, debemos encontrar el volumen para el estado 1 y el estado 2. En todo momento, en el estado 1, perdón, el volumen inicial es el volumen físico. El volumen físico en el estado 1 es el área por la altura del cilindro. Recuerden ustedes, el volumen del cilindro es el área y el área de la base de un cilindro es pi por el radio al cuadrado. Y entonces el volumen sería pi por radio al cuadrado por la altura. Ya me dan el valor del área, que es 0.25, el área de la base del cilindro. Y si yo multiplico eso por 0.1, que es la altura inicial, me da el volumen inicial, que es 0.025 metros cúbicos. Entonces, ya tengo el dato del volumen 1. El volumen 2, yo sé que está a 200 grados. En el estado 2, me dicen que la temperatura es de 200 grados Celsius. Y tengo también su presión, que son 200 kilopascal. Entonces, aquí hay que tomar algo, hay que recordar algo, lo que vimos en la clase pasada, de los estados de la materia. Tradicionalmente nos han dicho que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Y yo les comenté que acá en termodinámica hay otros estados que van más allá de esa concepción tradicional. El líquido puede ser líquido comprimido o líquido saturado. Podemos tener vapor saturado y vapor sobrecalentado. Y podemos tener también fases en las cuales, un estado en el cual coexisten las dos fases, por ejemplo, líquido-vapor. Entonces, imagínense que tiene esa cantidad de vapor saturado dentro de un recipiente. Si tú lo sigues calentando, calentando y calentando, pasa lo que pasa con el carro, se recalienta. Recuerda que el carro tiene una temperatura de funcionamiento, que hoy en día es cercana puede ser cercana a la temperatura del refrigerante, estamos hablando, puede ser cercana a los 90 grados Celsius, por ejemplo, cuando uno destapa el radiador del automóvil está muy caliente hoy en día. Los carros de antes trabajaban a temperatura mucho más baja, eso por razones de eficiencia. Entonces, si la temperatura se excede del valor que permite, el que permite en ese caso, se permite para el automóvil, se dice que el automóvil se recalienta. Bueno, acá pasa lo mismo.
usted tiene un vapor saturado, es un vapor que está a esa temperatura, una temperatura y una presión única, mejor dicho, hay una temperatura, y esa temperatura tiene una presión a la cual se mantiene eso en estado de vapor saturado. Si usted mantiene ese vapor encerrado y lo sigue calentando, calentando y calentando, por supuesto que la temperatura se va a incrementar. Entonces allí es cuando pasamos a vapor sobrecalentado. Entonces, esto es lo que sucede acá. Entonces, tenemos que revisar la tabla. Me dicen que la presión permanece constante. Y si nosotros revisamos la tabla de termodinámica, la tabla del agua, nos vamos a encontrar que el vapor saturado para 200 kilopascal tiene una temperatura de 120,23. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que si la temperatura se incrementa por encima de 120 grados Celsius, ya el vapor deja de ser vapor saturado y pasa a ser un vapor sobrecalentado, que está recalentado. Es decir, la temperatura es mayor que la que tendría que tener ese vapor para que permaneciera como vapor saturado. Entonces, como sabemos que eso es vapor saturado, lo que tenemos que hacer es ir a la tabla y con esas condiciones de 200 grados Celsius y 200 kilopascal, buscar en la tabla y encontrar cuál es el valor de volumen específico. Hazme el favor, Gilberto, búscate allí en el aula virtual que dice, debe estar allí la tabla de vapor. No recuerdo en este momento en qué, o yo voy a ver si la puedo, si finalmente me permite proyectarla, esto que está acá, para ilustrar esto y que se vea de dónde saqué yo esos valores. Creo que está en el módulo 1, aparecen las tablas. Vamos a ver si lo tengo acá. Es que aquí tuve una Ya la encontré, profe. Déjeme cerrar aquí para... Ok, por favor, sí. No me dejan. Segundito. Espérese, profe, que no me va a presentarla. Déjeme. No te preocupes, aquí esperamos. No sé por qué no me deja compartirla, mire. Yo tampoco. Aquí está abierta, casi está abierta y ahora no me va a compartirla. Yo tengo la opción de compartir bloqueada. Y la tabla no la encuentro acá.
Tengo una cosa para ver si puedo, pues. Tranquilo, ahora sí. Ah, pero están mostrando otra vez las... Sí, no me deja. Deme una cosita para ver si la puedo ver acá, sí, para ver. Un ¿Cómo segundito. no? Se va a entrar aquí. Ahora sí, ahí me sale, ahora sí. Bueno, ¿La esperemos pueden que la ver? pueda. No, yo aún no se ha visto porque está... Ok, perfecto. Avanza un poco más que creo que es la tabla B1. Esas tablas que estamos compartiendo allí son las tablas de termodinámica actualizadas de la novena edición del libro de Sonntag and Bornach, conocido anteriormente como Van Weyden, que fue, cuando yo estudiaba, ese era el libro que se utilizaba en esa época, muy común. Si avanza un poco más, por favor. En la tabla que están mostrando ahorita vemos lo que son las constantes críticas de diversas sustancias. Y tienes, por ejemplo, la constante crítica para el amonio, para el argón, está para el aire en algún lugar también, el oxígeno. Y la Claro. tabla B.1, la que necesitamos, está mucho más adelante. Segundito. Yo esas tablas se las compartí a ustedes, pero no, yo no las tengo. Y le das más, cuando llegues a la tabla B1, le das un poco más de zoom para poder verla mejor. Sí, más adelante. Tabla B1. Ajá. Más adelante. Ahí. Dale zoom, por favor. Ok. Tabla B.1. Propiedades termodinámicas del agua. Saturación. Agua saturada. Cuando hablamos de esta tabla, la tabla B.1.1 es la tabla que se da cuando tienes líquido y vapor a la vez. Entonces, baja por favor hasta llegar a los datos del problema. Hay dos tablas. Hay una que empieza para el agua, hay una que empieza por temperatura y una que empieza por presión. Entonces avanza más porque nos interesa ver la tabla de presión, que es donde tenemos los datos del ejercicio. Más. Y aquí con esto explico esto que es bien importante. Ajá. Esta presión. Esa es la tabla de saturación del agua, donde la primera columna es la de presión. Baja un poquito más para llegar hasta la tabla de 200 kilopascal. Ahí. Ahí está el valor de 200 kilopascal. Entonces, la siguiente columna, fíjate que este 200 es 200 kilopascal. Para que tú tengas, exacto, lo resaltas allí, 200. Para que tú tengas una presión de 200 kilopascal y te mantengas en saturación,
tú necesitas alcanzar una temperatura de 120.23 grados Celsius. Saben que se dice que el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿cierto? Siempre nos han dicho eso. Sí. El agua hierve a 100 grados Celsius cuando estamos a nivel del mar. La presión en la ciudad de Panamá o en Colón o en general en cualquier área costera es de 100 kilopascal aproximadamente. Fíjate que para 100 kilopascal, que es ese valor que está allí, un poquito más arriba, te aparece 175, 150, 125 y 100. Para 100 kilopascal, la temperatura de saturación es 99,62. Es por eso que nos dicen que el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. Entonces, sube un poquito la tabla para explicar lo que tenemos allí en la tabla. Ahí. Primera columna tenemos la presión de saturación y la temperatura de saturación. En saturación, la presión y la temperatura van amarradas entre sí. Entonces, como vemos acá, para una presión de 10 kilopascal, la temperatura de saturación es 45,81. Tienes también entonces volumen específico y energía interna. El volumen específico tienes 3 columnas allí, igual que tiene 3 columnas para energía interna. La primera columna que dice VF es el volumen específico que tiene el líquido, la fase líquida. VG es el volumen específico que tiene el vapor. Recuerden que el vapor, como es un gas, entre comillas, ocupa el volumen de todo el recipiente que lo contiene. En cambio que el líquido, si el volumen del líquido es menor que el volumen del recipiente, solamente ocupa una parte. Pero cuando ese líquido se convierte en vapor, pasa a ocupar todo el recipiente. La columna del medio, VFG, es la resta entre VG menos VF. Fíjate, para el primer valor que tienes una presión de 0,6113, si tú a 206,132 le resta el VF, que es 0.001, te da 206,131. Lo mismo sucede con la energía interna y con las siguientes propiedades que aparecen, que son la entalpía y la entropía. Vamos a volver entonces al valor de 200 kilopascal, por favor. Que ya lo tienen resaltado en rojo. Si estamos a 200 kilopascal y a una temperatura de 200 grados Celsius, esa temperatura es mayor que 120, que es la temperatura de saturación. Por tanto, si para una presión determinada, una presión que yo fijo de 200 o de 400, 500, un valor dado de presión, usted observa que la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, eso quiere decir que estamos en la fase de vapor sobrecalentado, que es lo que dijimos en el problema que estábamos estudiando. Entonces, podemos volver entonces al problema que estábamos revisando, por favor, para seguir explicando. Otro dato importante, ya, espérate. Vuelve a mostrar la tabla, por favor. Y disculpa. No te preocupes, profe. Vaya. Ahí está. Ahora vamos a avanzar hasta la tabla de vapor sobrecalentado, por favor. Que está más adelante. A vapor. Ahí está. Vapor sobrecalentado. Avanza un poco más para llegar a la tabla donde aparecen 200 kilopascal. Un poquito más, ok. Baja más porque esta está mostrando la de 50. Ajá, ahí estamos en la de 200. Te pasaste, sube un poquito más porque te está mostrando la de 400.
Profe, No estás compartiendo. Muestra otra vez la tabla de vapor sobrecalentado, 200 kilopascal, por favor. ok, disculpen, pero sí. Perfecto. Fíjate lo que tienes allí. Tienes el valor 200 kilopascal y tienes un valor de temperatura entre paréntesis. Ese valor de temperatura entre paréntesis es el valor de la presión de saturación. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Te buscas para una temperatura de 200, la primera propiedad que aparece es el volumen específico. Entonces, para 200 kilopascal y 200 grados Celsius, el volumen específico es 1.08034. La energía interna es 2654, exacto. La energía interna es 2654, la entalpía es 2870 y la entropía es 7,5066. La entalpía se refiere a la suma de la energía interna más el componente asociado con el movimiento del fluido. Y la entropía es una medida de la degradación de la energía. Y esa medida de la degradación de la energía es útil para la segunda ley. Y la entalpía es útil para lo que viene, que es la primera ley pero expresada para sistemas continuos, sistemas abiertos, perdón. Hay dos sistemas termodinámicos, los cerrados y los abiertos. Ejemplo de sistema cerrado. El pistón de un amortiguador de un carro es un ejemplo de un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque si fuera un sistema abierto, sencillamente si tiene un agujero en lo que se escapa el gas o se escapa el aceite de ese amortiguador, sencillamente ya no funciona. ¿Cuál es la función de un amortiguador? La función de un amortiguador es absorber energía. Uno pasa por un bache, uno cae en un hueco y el carro brinca hacia arriba. Eso produce una fuerza. La fuerza que ejerce el amortiguador es proporcional a esa velocidad con la cual el carro sube, porque cae en un hueco. Lo que hace el amortiguador es que disipa esa energía y por tanto el carro vuelve a quedar estable. Entonces, los sistemas cerrados tienen interés, pero los sistemas de más interés en termodinámica son los sistemas abiertos, porque así como uno estudia las calderas, los compresores, los intercambiadores de calor, las cámaras de combustión, las bombas, es decir, los equipos ingenieriles, que al fin y al cabo eso es lo que a nosotros como ingenieros nos interesa. Entonces, volvemos entonces ahora a la presentación, por favor. Con ese valor del volumen específico, que ya vimos que es 1.08034, y el volumen físico, que también lo podemos calcular. Vamos a volver al ejercicio, por favor. Entonces, en esas condiciones ya vimos de dónde sale este valor de volumen específico. Y también necesito calcular la masa, porque tengo el volumen específico y recuerden que el volumen específico es el volumen total entre la masa. Entonces, la masa yo no la tenía inicialmente, pero si yo tengo en el estado 1 que el volumen físico yo lo había calculado que era 0.025 y con la propiedad de saturación yo sabía que estaba en vapor saturado y para vapor saturado a 200 kilopascal el volumen específico es 0.88573. Sencillamente aplico esta ecuación y calculo la masa. Ahora en el estado 2, teniendo la masa, teniendo el volumen específico, yo calculo el volumen total. Entonces ese volumen total me da este valor 0.0305 y con eso calculo el trabajo. Al final el trabajo es la presión que tenía el sistema menos la diferencia de volumen y eso me da un valor de 1.099 kilojoules. Entonces, estas presentaciones les pido que las lean con suficiente detalle, que validen los valores en las tablas, porque esto es muy importante para entender cómo funcionan las cosas acá en termodinámica. Vamos entonces a la siguiente. Diapositiva 16. Tenemos acá una aplicación de lo que es la transferencia de calor
para ver cómo funciona el tema de la transferencia de calor. Cuando estamos, si estuviéramos nosotros, bueno, nosotros estamos en un país cálido y nosotros nos interesa es refrigerar los espacios internos. Entonces, es importante colocar siempre aislantes en los sistemas que yo quiero proteger. En el caso nuestro, porque existen, no sé si saben, que hoy en día están muy de moda esas construcciones tipo container. ¿Las han visto? Por ejemplo, allí en la vía España hay una empresa que creo que se llama SmartBricks, que venden containers y esos containers para hacer construcciones de diferente tipo. Esos containers los hacen, las paredes son hechas de una sustancia que se llama panel sándwich. Y el panel sándwich fundamentalmente son dos láminas que pueden ser de poliuretano o dos láminas, sí, son pues generalmente poliuretano, e internamente ellas vienen, denme un permiso que voy a colocar el cargador. Entonces, como les comentaba, internamente vienen con un material aislante. ¿Y cuál es la ventaja de ese material aislante? Como su nombre lo indica, va a dificultar el ingreso. Como recuerden que el calor va desde lo caliente hacia lo frío. Si tú quieres estar en una habitación que esté a 23 grados Celsius y la temperatura exterior está en 30, lo que va a suceder es que ese calor se te va a ingresar hacia tu cuarto. Entonces, ese panel sándwich que tiene un elemento aislante que puede ser fibra de vidrio, o no sé cuáles son los aislantes que utilizan para esa sustancia, se los debo. Ese aislante dificulta el paso de calor hacia el interior. Entonces, eso te ayuda, entre otras cosas, a ahorrar energía. Lo mismo hacemos cuando tenemos equipos. Cuando tenemos, por ejemplo, un ducto de aire acondicionado, ustedes veían que antiguamente le colocaban fibra de vidrio y alrededor una capa. Hoy creo que le colocan una capa que es así era como un material como aluminizado. Hoy en día, por ejemplo, para hacer los ductos utilizan PEC, que es un material aislante muy liviano, muy ligero, muy fácil de trabajar para hacer esos ductos. Por ejemplo, las tuberías de agua caliente o las tuberías de aire acondicionado estas domésticos, hay un material que es como una tubería negra que viene del mismo diámetro de los tubos de cobre y tú lo colocas allí y después lo que hace es que le colocas como una suerte de teigu, una gutapercha para unirlo y que quede bien firme. Eso como que lo llaman armaflex, como que no me acuerdo el nombre, yo sé que es un aislante que venden en el caso de refrigeración. ¿Por qué? Porque tú no quieres que esas tuberías se calienten, porque por ahí está circulando el refrigerante que viene del compresor hacia la unidad interna. Entonces, a nosotros nos conviene en ambos casos, en el caso de ser un país tropical como Panamá o en un país frío, lo que queremos es entorpecer esa transferencia de calor. En un país frío, tú estás quemando un combustible para poder tener calor internamente. A ti no te conviene que ese calor se escape al medio ambiente, tú lo quieres retener dentro de la casa. Y en un país cálido como Panamá, lo que queremos es que ese frío se mantenga y no se escape al medio ambiente. Mejor dicho, no queremos que ingrese calor desde el medio ambiente. ¿Sí? Podemos continuar, por favor. También existen lo que es la transferencia de calor. Existen tres formas básicas de transferencia de calor. La conducción, que es cuando existe un cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, cuando uno está cocinando, ¿qué sucede? Uno agarra y comienza a revolver la comida con una cucharilla metálica. Llega un momento en que si sigues metiendo la cucharilla allí en la sopa, en el caldo, en lo que estás calentando, te vas a quemar la mano porque el calor se conduce a través de lo que es la varilla metálica. Igual, por ejemplo, hay ollas que no tienen las agarraderas metálicas, algunas pailas, que no tienen aislante en las agarraderas. Entonces uno tiene que agarrarlo con una agarraolla para no quemarse las manos. Entonces, el calor, de forma similar que la electricidad, se conduce a través de los metales. Entonces, eso es
la transferencia de calor por conducción. Otro mecanismo es la radiación, que es cuando no hay contacto. Es cuando, por ejemplo, estamos cocinando, por ejemplo, una barbacoa. Está el carbón encendido formando unas gasas rojas y no hay contacto entre la carne y el carbón, pero se está irradiando ese calor en forma de ondas electromagnéticas y eso es lo que hace que se cocine la carne. La otra forma de transferencia de calor que es sumamente importante es la convección. En la convección lo que hacemos es que tenemos un fluido en movimiento que te facilita la transferencia de calor. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el carro y, por ejemplo, el termostato del carro se tranca? Si el termostato del carro se tranca, sencillamente no hay movimiento del refrigerante, entonces el carro se recalienta. Y es porque ahí la convección falló. Recuerden que en el circuito de refrigeración hay dos componentes. Está el agua o el refrigerante. En los carros antiguos era agua, hoy en día es refrigerante. No le pongan agua al carro porque les va a dañar el radiador. Los radiadores, los mal llamados radiadores, ahí tienen los tres mecanismos de transferencia de calor. Tienes convección, que es la más importante. ¿Por qué? Porque si el termostato se tranca, no hay paso de coolant. No hay paso de coolant. Y ese paso de coolant hacia el radiador impide que el ventilador te refresque y te saque el calor hacia el medio ambiente. Entonces, ahí tienes convección por el coolant y tienes convección por los abanicos. Si los abanicos se trancan porque se dañaron o porque el termostato de los abanicos, el termoswitch se dañó, sencillamente los abanicos no arrancan, el carro se recalienta. Si el termostato, que es un resorte que se tranca en la línea de refrigerante, se tranca, no hay paso refrigerante, el refrigerante no recircula, no se enfría y el carro se te recalienta. Entonces ahí está la convección, donde está el aire y el refrigerante en movimiento. Eso es convección. Transferencia de calor cuando existe un fluido en movimiento. Si al aire acondicionado, por ejemplo, del carro, se le daña el blower, mal llamado blower porque es un anglicismo, el abanico o el ventilador, que es el nombre técnico, se daña el ventilador que va debajo de la guantera del carro, sencillamente no sopla y aunque esté frío, sencillamente no hay transferencia de ese calor. Y el último mecanismo es el de la radiación. Bueno, ya lo expliqué. Entonces, en un radiador tenemos los tres mecanismos de transferencia de calor. El más importante es la convección. Radiación existe porque las aletas del radiador están diseñadas para que irradien calor hacia el ambiente, aunque esa transferencia de calor es muy poca. Y el otro mecanismo es la conducción. ¿Por qué? Porque la pared interna, que es la que está en contacto con el fluido, con el refrigerante, se calienta y viaja hacia la pared externa. Entonces, en un radiador tenemos los tres mecanismos de transferencia de calor. ¿Por qué lo llaman radiador? De verdad lo desconozco, pero eso es un intercambiador de calor líquido-aire. Sí, líquido-aire. Y los intercambiadores de calor hay muchísimos en la industria y de verdad que son muy interesantes, son espectaculares y eso es un mundo del cual podemos hablar mucho rato. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Y por cierto, eso que acabo de mencionar del radiador es una pregunta típica de examen. Así como también es una pregunta típica de examen que yo pregunto. El motor de un automóvil tiene, entre otros sistemas, mejor dicho, un automóvil como sistema, un automóvil tiene varios sistemas. El sistema del motor y el sistema de refrigeración. ¿Qué dispositivos hacen trabajo y qué dispositivos consumen trabajo en un automóvil? Entonces, en un automóvil, el motor es el único dispositivo que produce trabajo. Todos los demás consumen trabajo. Los ventiladores consumen trabajo, las bombas, diferentes bombas consumen trabajo y el compresor consume trabajo. ¿Qué dispositivos generan calor? ¿Qué dispositivos tienen calor? Hay varios dispositivos donde hay transferencia de calor. El radiador es uno porque hay las tres formas de transferencia de calor.
pero ese calor del radiador sale del sistema, porque al fin y al cabo yo lo que quiero es mantener el carro con una temperatura de funcionamiento, una temperatura fría. En los gases de escape también son un calor que está saliendo del automóvil. El único calor que ingresa al automóvil es el calor del combustible. ¿Entendido? El poder calorífico del combustible que se aprovecha. Y lamentablemente, muy a pesar de los amantes de los motores de combustión interna como yo, el motor de combustión interna desaparecerá en algún futuro. Por ahora no, porque los carros eléctricos son demasiado caros. ¿Pero por qué? Porque la eficiencia de un motor de combustión interna es muy baja. Un motor a gasolina, la eficiencia de un buen motor puede andar de un 25 a un 30%. Quiere decir que el 70% de la energía de ese combustible se pierde, bien sea por fricción, bien sea en gases de escape o lo que venga. El motor diésel, que es más eficiente, el mejor motor diésel más eficiente que usted, con todo lo que usted quiera, puede llegar a un 45%. En cambio que un motor eléctrico, ya las eficiencias andan por el orden de 99%. Y cada día más, sobre todo con esos motores inverter. Entonces, por ese motivo es que muy a mi pesar esos motores desaparecerán dentro de poco. Avanzamos, por favor. Y aquí tenemos entonces lo que es la definición de entalpía. Formalmente la entalpía la vamos a definir como la energía interna más la presión por el volumen. Y es interesante ver de dónde viene la entalpía. La entalpía que se utiliza sobre todo en sistemas abiertos, lo que hace es incorporar el elemento de presión y movimiento a la ecuación de la energía. Entonces, avánzame esta porque estoy viendo que aquí hay un error en esta diapositiva. Esta debo corregirla. Avanza un poco más para ver qué hay allí. Un poco más para ver. No, al final no la corregí. En un sistema abierto, mientras allá decíamos la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo, aquí vamos a decir que la variación de entalpía es igual al calor menos el trabajo. Creo que eso sí debe estar en la siguiente lámina, sí debe estar, en la siguiente presentación, sí debe estar con detalle. La profe. En la que está, que dice primera ley para sistemas abiertos. Hago esa presentación y pongo la otra. Sí, esa la puedes cerrar y pon la otra. Un segundito. Ok, aquí en la plataforma, profe, sale, ya la vimos, la primera ley termodinámica de sistemas cerrados, primer principio termodinámico para volumen de control y Esa. esa control. Primera ley para volúmenes de control. Ok. Que es un archivo en PDF, lo que necesitamos ver. Es un YouTube. No, esa no. Es un archivo en PDF, un archivo como este, que es primera ley para volúmenes de control. Igual esos archivos que están allí en YouTube deben verlos también, porque aquí tenemos muy poco tiempo para explicar todos estos contenidos que son tan largos.
cerrar entonces. Vamos a cerrar esto. Ok. Entonces, anoten entonces ahorita tienen por ahí donde anotar a mano, bien sea que anoten en Word. Primera ley para sistemas cerrados. Y no la La encuentro, variedad. profe, ¿verdad? ¿Cómo? Que no la encuentro, digo. Ah, bueno, entonces tengo que buscarlo yo acá y subírselas entonces. Anoten entonces, por allí. Primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Variación de energía interna es igual al calor menos trabajo. Es decir, U2 menos U1 es igual a Q menos W. Para sistemas cerrados. Para sistemas abiertos es H2 menos H1 es igual a Q menos W. Eso es sistema abierto y sistema cerrado. En sistemas abiertos hablamos de energía interna, perdón, de entalpía, y en sistemas cerrados de energía interna. Entonces, bueno, eso es con respecto a lo que es la primera ley de la termodinámica. Muy interesante, como les repito, nos permite comprender cómo funcionan los dispositivos ingenieriles que son de gran aplicación, nos permite comprender cómo funcionan las calderas, cómo funcionan los motores de combustión interna, cómo funcionan las bombas, los compresores, que son dispositivos altamente utilizados en el campo de la ingeniería. Preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. Bastante exhaustivo al contenido de la plataforma, ¿no? ¿Cómo? Yo de mi parte no, nada más revisar en más Por detalle la favor, plataforma. revisen, lean el libro de Sengel, realicen los cuestionarios. Este cuestionario del módulo 2 voy a ponerlo para resolverlo hasta el domingo 26. Lo voy a abrir y lo voy a editar para que puedan resolverlo hasta el domingo 26. Entonces, bueno, jóvenes, misión cumplida por el día de hoy. Pueden ver esta grabación que la voy a subir en su debido momento. También está la grabación anterior, que es del año pasado. Así que bueno, ahí tienen bastante material de estudio allí en esa plataforma. Adelante, Lisbeth. Buenas noches, profesor. Profe, Buenas noches. Yo realicé el cuestionario anterior y solamente me sale finalizado, o sea, no me sale la nota, no me sale nada, o cuántos puntos obtuve. Es que eso es formativo, no tiene ponderación. Entonces voy a revisarlo para que lo puedan, mejor dicho, voy a editarlo para que puedan revisar cómo le fue, que puedan tener retroalimentación. Listo, profe, gracias. A la orden. A la orden. Bueno, les agradezco entonces su presencia en esta clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y si tienen alguna pregunta, pues con gusto la podemos atender. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Escucho. La escucho.